Hola a todos, mi nombre es Marisol Guerra. En esta oportunidad voy a presentar la tarea número 1 del curso Negocios Internacionales 2. Acá tenemos mi mapa mental. Vamos a ver el estándar de oro y conoceremos también la mecánica del estándar de oro, la fortaleza del estándar de oro. Luego tenemos el sistema de Bretton Woods. Acá veremos el papel del Fondo Monetario Internacional, la disciplina, la flexibilidad y el papel del Banco Mundial. Luego tendremos el colapso del sistema de tipo de cambio fijo. También veremos el régimen de tipo de cambio flotante. Acá veremos el acuerdo de Jamaica, también los tipos de cambio a partir de 1973. Luego tenemos los tipos de cambio fijo frente a flotante. Acá conoceremos las ventajas del tipo de cambio flotante y las ventajas del tipo de cambio fijo. Y por último tenemos el regímenes cambiarios en la práctica. Acá veremos la flotación libre y administrativa, los tipos de cambio vinculados y el manejo de crisis por parte del Fondo eh, Monetario Internacional. Tenemos que el estándar de oro, antes en tiempos antiguos, las personas y los países usaban oro y plata directamente para comprar cosas. Era por medio de intercambio. También esto les permitía medir el valor y guardar riquezas. El oro era literalmente dinero. Luego, esto comenzó a crecer mucho en el comercio entre países, especialmente durante la Revolución Industrial. Surgió un problema, ya que mover oro físico era complicado, porque existían, por ejemplo, el peso, el riesgo de estar trasladando el oro, que el traslado era lento y también era costoso. Entonces encontraron una solución más práctica: usar papel, moneda, billetes en lugar de oro físico. Anteriormente pues era el oro y luego pasó a usar los billetes, ¿verdad? Luego tenemos que ese papel sí tenía respaldo en oro. Los gobiernos prometían que podían cambiar esos billetes por oro cuando quisieran y lo hacían en una tasa fija. Por ejemplo, cierta cantidad de dinero era igual a cierta cantidad de oro. Antes se pagaba con oro directamente, después se usaban billetes que representaban oro. Tenemos la mecánica del estándar del oro. Esta es vinculada a las monedas al oro y garantiza su convertibilidad. Se conoce como estándar de oro. En el estándar de oro, cada país definía su valor de su moneda en cantidad específica de oro. Por ejemplo, el dólar y la libra esterlina tenían asignados ciertos granos de oro. Gracias a esto era posible calcular el tipo de cambio entre monedas, comparando cuántos granos de oro representaba cada una. Así, sin necesidad de negociar directamente, el valor entre monedas se determinaba de forma automática a partir de su equivalencia en oro. Tenemos la fortaleza del estándar de oro. La principal fortaleza era que permitía equilibrar automáticamente la balanza comercial entre países. Cuando un país tenía superávit, exportaba más de lo que importaba, recibía oro del otro país. Esto aumentaba su cantidad de dinero hacia subir sus precios, mientras que el país que perdía oro veía reducir su dinero y bajar sus precios. Como resultado, los productos del país con superávit se volvían más caros y menos demandados, y los del otro país más baratos y atractivos. Así el comercio se ajustaba por sí solo hasta alcanzar un equilibrio. Luego tenemos el sistema de Bretton Woods. Este creó después de la Segunda Guerra Mundial para lograr estabilidad económica mundial. Estableció un sistema de tipos de cambio fijos donde las monedas se vinculaban al dólar estadounidense y
este al oro. Los países debían mantener el valor de su moneda dentro de un margen y evitar devaluaciones constantes. El papel del Fondo Monetario Internacional se encarga de vigilar el sistema monetario internacional. Ayudaba a los países con problemas económicos prestándoles dinero y autorizaba ajustes en el tipo de cambio como devaluaciones solo en situaciones necesarias para mantener el orden y la estabilidad. Tenemos que Bretton buscaba equilibrio y estabilidad. El FMI supervisaba y apoyaba y la disciplina obligaba a los países a mantener economías ordenadas. En la disciplina, este es un sistema que imponía disciplina de dos formas: evitar devaluaciones competitivas entre países, obligar a los gobiernos a controlar la inflación y su economía, ya que no podía cambiar libremente el valor de su moneda. En la flexibilidad, aunque el sistema de Bretton buscaba disciplina, también incorporó cierta flexibilidad para evitar crisis económicas. El Fondo Monetario Internacional podía otorgar préstamos a corto plazo a países con problemas en su balanza de pagos, ayudándolos a evitar medidas drásticas como recesión o alto desempleo. Además, se permitían ajustes en el tipo de cambio, devaluaciones en caso de desequilibrio fundamental. Sin embargo, estos cambios no eran libres de los países, debían aceptar condiciones. Cómo controlar la inflación, limitar el gasto público y seguir ciertas políticas económicas. El papel del Banco Mundial. Se creó con el objetivo inicial de reconstruir Europa después de la guerra, otorgando préstamos con bajos intereses. Con el tiempo, su enfoque cambió hacia el desarrollo de países más pobres, financiando proyectos como infraestructura, carreteras, energía, transporte, agricultura, educación y desarrollo urbano. El Banco Mundial pasó de reconstruir economías afectadas por la guerra a impulsar el desarrollo económico a largo plazo en países de crecimiento. Tenemos el colapso del sistema del tipo de cambio fijo. El sistema de Bretton funcionó bien hasta finales de los años 60, pero comenzó a debilitarse debido a problemas en Estados Unidos. El país aumentó su gasto por la guerra y programas internos sin subir impuestos, lo que provocó inflación y un aumento en las importaciones, afectando su balanza comercial. Esto generó desconfianza en el dólar, que era la moneda central del sistema, y comenzaron especulaciones de que se devaluaría. La situación empeoró en 1971, cuando otros países empezaron a dejar de sostener el tipo de cambio fijo. Tenemos el régimen de tipo de cambio flotante. Tras el colapso del sistema de tipo de cambio fijos, el Fondo Monetario Internacional formalizó el régimen de tipo de cambio flotante en enero de 1976 a través del Acuerdo de Jamaica. Los pilares de este acuerdo fueron: tenemos aceptación de la flotación. Acá se oficializó el uso del tipo de cambio flotante, permitiendo a los miembros intervenir en el mercado únicamente para equilibrar fluctuaciones especulativas extremas o injustificadas. Luego, parte del acuerdo también era abandono del patrón oro. El oro dejó de ser el principal activo de reservas. El Fondo Monetario Internacional devolvió parte de sus reservas a los miembros a precio de mercado y destinó los ingresos a un fideicomiso para naciones en vías de desarrollo. Y por último, otro de los acuerdos fue aumento de cuotas. Se incrementaron significativamente las aportaciones anuales de los países miembros para brindar mayor apoyo y acceso a fondos de países no exportadores de petróleo y menos desarrollados. Siempre acá tenemos que los tipos de cambio a partir de 1973,
los tipos de cambio se retornaron mucho más volátiles e imprescindibles. Como analista puede identificar que esta inestabilidad ha sido impulsada por diversas crisis, perturbaciones globales, entre las que destacan: tenemos la crisis petrolera provocadas por la OPEP en 1971 y 1979, que impactaron severamente la inflación y el valor del dólar. Luego tenemos la pérdida de confianza en el dólar a finales de los años de 70. Y por último, las crisis regionales y globales posteriores, tales como el colapso del sistema monetario de Europa en 1992 y más recientemente la crisis financiera mundial del 2008 al 2010 y la crisis de deuda en la Unión Europea del 2010 al 2011. Tenemos las ventajas del tipo de cambio flotante. Este sistema destaca por su flexibilidad y capacidad de respuesta ante crisis. Tenemos que es una autonomía monetaria, permite a los gobiernos controlar su oferta de dinero para combatir problemas internos como el desempleo sin estar atados a mantener una paridad fija. Luego tenemos correcciones automáticas. Si un país importa más de lo que exporta, la moneda se devalúa por sí sola, lo que abarata sus exportaciones y ayuda a equilibrar la balanza comercial de forma natural. Y tenemos luego resiliencia ante crisis. La depreciación de la moneda tras un colapso actúa como un estímulo para la recuperación. Casos de Islandia y Corea del Sur. Por el contrario, países sin moneda propia como Grecia con el euro enfrentan mayores dificultades al no poder abaratar sus productos para salir de la recesión. Luego tenemos las ventajas del tipo de cambio fijo. Su principal defensa se basa en la estabilidad y el control. Tenemos disciplina monetaria. Al obligar al gobierno a mantener un valor específico en la moneda, se le impide emitir dinero de forma indiscriminada, lo que es una herramienta sumamente efectiva para controlar la inflación. Luego tenemos regímenes cambiarios en la práctica. Los países no utilizan un solo sistema, sino adoptan diversas políticas. Tenemos la flotación libre y administrada. La fuerza del mercado determinan el valor, a veces con intervenciones limitadas del gobierno. Los tipos de cambio vinculado. Los países atan el valor de su moneda al de una divisa fuerte, como el dólar. Su principal virtud es que frena la inflación al exigir disciplina monetaria. Sin embargo, si la economía local tiene problemas estructurales, la moneda se vuelve muy vulnerable a ataques especulativos y fugas de capital. Y por último, tenemos el manejo de crisis por parte del Fondo Monetario Internacional. Aunque se pensó que tras el fin del sistema de Bretton, el Fondo Monetario Internacional perdería relevancia, su rol se ha expandido enormemente. Los tipos de crisis recurrentes, las principales son las crisis monetarias, depreciación drástica por especulación, bancarias, retiros masivos por desconfianza y de deuda extrema. Suelen derivar de alta inflación, déficit y sobreendeudamiento. Tenemos el rescate de condicionados en colapsos como la crisis asiática de 1997, donde empresas sudcoreanas se sobreendeudaron en dólares. El Fondo Monetario Internacional intervino con rescates multimillonarios a cambio de estos fondos. El Fondo Monetario Internacional exige severas reformas estructurales como abrir la economía, auditar empresas y eliminar subsidios. Muchas gracias.